Hola amigos, hoy les voy a hablar acerca de la Biblia, del Éxodo 2:6. Ese fue el nacimiento de Moisés. Dice que nació Moisés y lo tuvieron en casa por unos 3 meses. Luego lo tuvieron que llevar al río en un carrizal. Él estaba en un Moisés, pues, que hicieron sus padres para poderlo mandar al río y que llegara a un carrizal, porque estaban matando a los primogénitos en ese tiempo. Entonces, pero pues ellos tuvieron que mandarlo en un carrizal. Entonces lo encontró una criada, lo encontró la hija del faraón, lo miró que estaba ahí en el río, y mandó una criada y para que lo recogiera. A la hija del faraón se le hizo un niño muy bonito y lo mandaron a que lo amamantara una persona. Este, Él era un niño hebreo. Entonces la hija del faraón tuvo compasión del niño y lo adoptó como hijo y le puso Moisés, porque lo sacó del agua en un Moisés precisamente, y por eso así le puso. Entonces, ya grande, Moisés vio a sus hermanos ser maltratados, porque Moisés era un niño hebreo, que su familia tenía muchos más hijos, pues más hijos. Entonces, pero los hijos de ellos eran hebreos y eran esclavos. A la vez trabajaban y los golpeaban si no hacían las cosas rápido, según ellos pensaban que no lo hacían rápido. Entonces los golpeaban y los maltrataban. Por eso, y entonces, ya grande, Moisés vio a sus hermanos ser maltratados por un egipcio y lo mató. Moisés mató al egipcio que estaba maltratando a sus hermanos y lo escondió bajo la arena. Al día siguiente, dos egipcios peleaban entre ellos. Digo, dos hebreos, eran hebreos. Dos hebreos peleaban entre ellos. Entonces peleaban entre ellos, y entonces Moisés se metió y les dijo que por qué estaban peleando, y les quiso calmar porque eran su gente, pues. Él quería que todos vivieran en paz, pues tranquilos. Y entonces los hebreos le echaron en cara que él había matado a un egipcio, y, y le dijeron que quién lo había puesto de juez y de amo, y lo trataron mal porque pues lo vieron que él había matado a un egipcio. Y entonces Moisés tuvo miedo y se sintió descubierto de que ellos sabían que él había matado a un egipcio, y eso era muy malo porque lo iban a matar a él. Entonces, porque él mataba a un egipcio, entonces los egipcios lo querían matar a él después. Entonces, y pues sí, ya lo querían matar. El faraón pensó en matarlo, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madaín, no, de Madián, se llama Madián. Moisés estaba cerca de un pozo, estaba ahí pues cerca de un pozo. Como huyó, no tenía dónde ir, entonces quería agua tal vez, y fue a un pozo cercano. Y había unas muchachas ahí. La Biblia lo dice de otra manera, pero yo lo estoy platicando muy resumido, pues rápido. Entonces, había unas muchachas ahí, estaban ahí, y unos pastores vinieron y las molestaron. Y a Moisés pues no le gustó esto de que molestaran a mujeres, entonces las defendió. Y entonces las muchachas le dijeron a su papá, cuando fueron a su casa, que Moisés
las había defendido, que un hombre hebreo las había defendido. Y su papá de las muchachas dijo que llevaran a Moisés a la casa a comer, que no lo hubieran dejado allá, que lo hubieran llevado a la casa para que le dieran de comer y le dieran las gracias porque había defendido a sus hijas. Entonces las había defendido y lo invitaron a comer. Entonces el Señor, el papá de las muchachas, le dio a una de sus hijas para que fuera su esposa, su mujer, dice ahí, que para que fuera la mujer de Moisés. La mujer que le dio el papá de las muchachas fue Séfora, se llamaba Séfora. Pues se casaron, pues ahí no, se casaron y tuvieron un hijo llamado Gerson. Entonces, en el Antiguo Testamento habla de Abraham, Isaac y Jacob, que también le hacían caso a Dios en lo que Dios les decía. Entonces ellos tenían la promesa de Dios de que les iba a dar una tierra donde podían vivir, que era de la leche y la miel, la tierra de la leche y la miel. Pero no les dio a ellos la tierra porque ellos murieron, se les acabó la vida, entonces se las dio a las siguientes generaciones que eran de Moisés, siguientes generaciones de hebreos, que fueron heredados con esa tierra, pero tenían que luchar para tener esa tierra también, no era de que nada más ten la tierra y ya no, tenían que luchar para que esa tierra fuera de ellos. Y entonces ellos fueron los tres a los que les prometió, pero eran los tres líderes de un pueblo de hebreos. Dice, entonces, eso nada más quiero decírselos porque después les voy a contar la historia de el arca de la alianza. Entonces, porque esa historia es muy interesante y quisiera que la leyeran en Éxodo. Está muy bonita y muy interesante. Habla de muchas cosas que luego voy a hablar de eso y que pues eso va a ser como lo que yo pienso, pero pues cada quien tiene su propio pensamiento, sus propios, todo basado en la Biblia, pero yo tengo un pensamiento distinto, ¿no? Pues miro las cosas diferentes. Entonces voy a platicar acerca de eso y voy a dar mi punto de vista y es todo. Entonces voy a seguir con la historia de Moisés. Nada más quería que supieran de esos tres nombres porque son muy importantes más adelante. A Moisés se le apareció Dios en forma de fuego en una zarza y le dijo. Entonces Moisés era un pastor, él andaba en las montañas y me imagino que en un lugar apartado, como que tenía todo piedras y todo así apartado, había una zarza, un árbol como algo. Entonces esa zarza prendió fuego y Dios empezó a hablarle, porque a Moisés fue a ver qué estaba pasando ahí, qué era, porque estaba prendido curiosamente, y Dios no quería que se acercara, porque si se acercaba podía morir. Dice, a Moisés se le apareció en forma de fuego en una zarza y le dijo que no curioseara por ahí para ver de dónde venía el fuego, que se quitara sus sandalias porque estaba en un lugar santo, que el lugar ahí donde estaba la zarza ardiendo era un lugar santo porque Dios lo había hecho así. Entonces Moisés vio que la zarza no se consumía, que no se quemaba, no estaba el fuego ahí, pero no se quemaba, el árbol estaba intacto, solamente estaba el fuego ahí. Y el Dios del padre de Moisés, o sea, Moisés, como les digo, Abraham, Isaac y Jacob,
eran hebreos también, Moisés era hebreo. Entonces, el padre de Moisés era hebreo y por eso era el Dios del padre de Moisés. Entonces dice, en la Biblia dice, el Dios del padre de Moisés. Entonces cubrió sus ojos por miedo de mirar a Dios. Cubrió sus ojos Moisés, se quitó las sandalias o zapatos, no sé qué traía. Entonces se tapó los ojos y ya no vio a Dios. No vio qué había ahí, pues. Dios le dijo que vio el sufrimiento de su pueblo. Dice que los egipcios trataban mal a los hebreos y los hacían trabajar muy duro, como esclavos. Entonces que Dios vio ese sufrimiento del pueblo de Moisés y él decidió que, que Moisés iba a ser el líder de ellos y los iba a sacar de Egipto y que los quería llevar a la tierra de la leche y la miel. Es lo que les digo, que Dios ya había prometido la tierra de la leche y la miel a Abraham, Isaac y Jacob, que eran líderes hebreos. Entonces dice en el versículo, en el capítulo 3, versículo 1 al 9, dice que en el versículo, eso que les conté, eso decía en el versículo 3 del 1 al 9. Y en el versículo 11, Moisés dice que quién es él para sacar el pueblo de Egipto y a los hijos de Israel. ¿Quién era él para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Que él se sentía, él se sentía menos, se sentía que no podía hablar como un líder, se sentía que no podía actuar como un líder. Entonces él decía, ¿quién soy yo para sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cómo lo voy a hacer? Los faraones no me van a ni siquiera escuchar porque van a decir que quién soy yo para estar ahí. Y también recordemos que Moisés tenía muchos enemigos ya en Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón lo quería matar por haber matado a un egipcio. Pues como el faraón ya no lo quería, pues los demás tampoco podían quererlo porque entonces estaban contra el faraón y pues a nadie le conviene estar contra el faraón. Entonces ellos hacían caso y no, porque si no hacían caso los castigaban mucho y eso lo dice en la Biblia, los castigaban. Entonces, Moisés no se sentía como que podía hablar ante un faraón así de esa manera. Aún cuando él se crió ahí, él no se sentía que tenía el don de la palabra para hablar. Entonces Dios, en el versículo 12, Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Y en el versículo 13, Moisés dice, el Dios de vuestros padres, bueno, eso ya lo dice después, pero bueno, entonces Dios dijo, ok, si tú no quieres ir solo porque no puedes, no sientes que tienes el don de la palabra, entonces te voy a mandar a uno de tus hermanos. Y mandó a Aarón a que fuera con Moisés a hablar con los egipcios. Entonces, en el versículo 13, Moisés dice, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. En el versículo 14, Dios dice, yo soy el que soy. Moisés tenía que decir, yo soy, me envió. Dice pues en la Biblia que Dios mandó a Moisés con una vara, que la vara la tiraba en el suelo y se volvía una víbora. Y que él cuando la tomara con su mano de la cola, la víbora se iba a volver un palo otra vez, una vara. Entonces, que eso tenía que usar él, ahora sí como una varita mágica, pero no era tan mágica, tenía sus cosas que podía hacer y sus cosas que pues no podía hacer. Y entonces
Dios le dijo que quien enviaba a Moisés era yo soy, y que él tenía que decir que ese era el nombre de Dios, yo soy el que soy. O sea, no tenía, que él era el que podía con todo y él pues el más grande, ¿verdad? Y pues entonces en Éxodo 3:15, tú, pues este es un resumen rapidísimo porque es más extenso. El libro de Éxodo es bien largo, entonces ustedes pueden leer el libro de Éxodo desde el principio y verán esta historia más completa y con todos los detalles. Yo solo les estoy diciendo pedazos de la historia para ser más rápido. Moisés les tenía que decir que el Dios de sus antepasados lo enviaba. Eso le tenía que decir a los hebreos para que los hebreos hicieran caso a Moisés y entonces quisieran irse de Egipto y no tuvieran miedo y tuvieran confianza en él y quisieran irse con él. Entonces dice, eso se lo dijo a los ancianos del pueblo. Ya ven que siempre en un pueblo hay personas mayores, o aunque no sean mayores, pero que son sabios, que pueden resolver problemas más fáciles que los más jóvenes o que otras personas. Entonces a esas personas se les dice ancianos del pueblo. Son los líderes del pueblo. Y en el capítulo 17 dice dice Dios que Él los sacará de la aflicción. Dios les promete a las personas de ese pueblo que los va a sacar de la aflicción, a los hebreos. En el 4:12 Moisés, incrédulo, dijo que no lo oirían, que nada más con estar ahí no lo van a oír, que él no podía con ese paquete grande, pues no podía, pero Dios le dijo que sí, que él iba a poder, porque él iba a estar con él. Dice, en el versículo 4, Dios le muestra a Moisés la vara convertida en víbora y Moisés se asusta. Dios le pide que la tome por la cola y en cuanto la tomó, se convirtió en una vara común. En su mano de Moisés, pues ya era una vara como cualquier otra. Esto para que le creyeran. Llevó esto para que le creyeran. Pues Moisés podía meter su mano en su bolsa y tendría la lepra, y cuando la sacara tendría la mano limpia. También eso le dijo, que cuando metiera la mano en su bolsillo iba a salir la mano con lepra. Iba a tener muchas llagas y cosas así, enfermedad en su mano. Pero cuando él la volviera a meter al bolsillo, entonces iba a salir la mano limpia y no iba a tener la lepra. Y también le dijo Dios en el versículo 9 que tomara agua del río y que esa agua se convertiría en sangre cuando él la tirara a la tierra. Y Moisés pues hizo todo lo que Dios le dijo. Entonces Moisés no se creía capaz de poder con eso, y Dios le dijo que él había dado la boca al hombre y que sí se iba a poder, que Dios le dijo que él le había dado la boca al hombre, o sea que el hombre hablaba porque él le había dado la boca, y entonces que sí se iba a poder hacer, que sí iba a poder hablar él y sí iba a poder hacer las cosas. Lo anima desde el versículo 10 al 13, anima a Moisés a hacerlo. Le dice muchas cosas para que él se crea que él puede hacerlo. Y en el versículo 14 se molestó Dios con Moisés y le dio de compañero a Aarón para que lo acompañara, a Moisés a ir a hablar con los egipcios. Y se molestó con él porque él decía que no y que no podía y no tenía confianza en sí mismo.
Dios en el antepasado, cuando les dije que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, Dios no se reveló ante ellos, solo les hablaba en su mente, pero no vieron la zarza, no vieron nada, no vieron nada, solo escucharon la voz, el llamado de Dios y lo que Dios quería pedirles, pero no vieron ellos absolutamente nada de nada. Es lo que dice la Biblia, que ellos simplemente escucharon la voz de Dios, el mandato divino, pero no vieron nada. Todos los que querían matar a Moisés habían muerto y él podía volver a Egipto, porque ya el faraón anterior ya había muerto sus enemigos, dice la Biblia. Dice, Moisés volvió a Egipto y con Aarón, fueron Aarón y Moisés a Egipto. Hablaron con el faraón y el faraón no entendió. En el capítulo 5, versículo 21, el faraón no entendió. Y entonces no entendió en dejar ir a su pueblo hebreo de Moisés, el pueblo de Dios. Entonces el faraón, como no los quería dejar ir y ellos querían irse, los castigó. Antes hacían los ladrillos con paja, pero les llevaban la paja ahí para que ellos hicieran los ladrillos. Ahora ya no les daban la paja y las tenían que ir ellos a recoger. Entonces los hebreos se quejaron con Moisés y dijeron, por culpa de tu Dios y de ti, de que andas hablando aquí con el faraón, nos están castigando y nos están tratando peor. Y sí, el faraón les hizo cosas, y en el versículo 5 al 21 habla de todo eso. Entonces empezaron las plagas. Dios empezó con las plagas. La plaga número 1 que mandó Dios fue de ranas. Y entonces puso las plagas de las ranas, y entonces el faraón se asustaba, iba y le mandaba a traer a Moisés y le decía, Moisés, ora por mí, y también porque quiten porque tu Dios nos quite estas plagas. Y Moisés, pues el faraón endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo, y Moisés pues hablaba con Dios. Cuando el faraón hablaba con él porque estaba espantado, Moisés hablaba con Dios y oraba para que se quitara la plaga. Entonces oró y le dijo a Dios que por favor quitara la plaga de las ranas, y Dios dijo, la voy a quitar, pero el faraón va a tener su corazón duro y no va a soltar el pueblo. La quitó, y así fue. El faraón no dejó ir al pueblo, y la plaga de las ranas pues sí la quitó Dios. Dios tenía palabra y hacía lo que le pedían, pero el hombre no tenía palabra y no hacía lo que tenía que hacer. Entonces la segunda plaga fue de piojos. Les mandó Dios piojos a los animales y a los seres humanos por todo Egipto. Entonces, pero esto le dijo Dios que la vara la tenía que poner en el suelo para que con la vara existieran esos piojos. La vara era la que hacía lo que Dios pedía, y otras cosas que Dios le pedía a Moisés y a Aarón para que sucedieran las cosas. Dios es tan poderoso que con esa vara, tal vez de ahí salieron las películas de las varitas mágicas, porque con esa vara él hacía que las cosas se hicieran. La tercera plaga eran moscas. Entonces hubo muchas moscas, de todo tipo de moscas en Egipto, y pues era una cosa fea.
Y entonces el faraón se asustó otra vez y le pidió a Moisés que orara por él y que le pidiera a Dios que quitara la plaga. Y sí, Moisés abría los brazos y le pedía a Dios y Dios hacía caso, quitaba las plagas y al quitar las plagas el faraón se volvía con su corazón duro otra vez y no hacía caso y no soltaba a los egipcios, digo a los hebreos. Entonces, luego hubo una cuarta plaga, la plaga del ganado, que eso fue que los caballos, vacas, asnos, camellos, ovejas, con plaga gravísima, con una plaga bien gravísima. Todo murió de los egipcios, el ganado, egipcios y pues digo, todo el ganado de los egipcios, murió, todo el ganado de los egipcios murió, y entonces, a los hebreos, a sus ganados de los hebreos no les pasó nada, solo a los de los egipcios. Eso fue en el capítulo 4, versículo 6. En el versículo 9, 8, estuvo la quinta plaga, la plaga de úlceras. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que tomaran cenizas de un horno y que lo esparcieran hacia el cielo, y todos, hombres y ganado, sufrirían de la plaga de las úlceras. Todos se enllagaron porque el faraón no quería soltar al pueblo de Moisés. Porque los israelitas eran descendientes de las tres personas que les dije antes, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por eso Dios quería darles esas tierras desde antes, pero no pudieron tomarlas ellos, entonces se las heredó a sus descendientes. Y esto lo hizo, dice la Biblia, dice en el versículo 16, dice, Dios dice que esto era ejemplo para que toda la tierra viera su poder y su nombre. Era un ejemplo para que todos vieran que Él era muy poderoso y que ellos tenían que hacer lo que Él les dijera. Y luego en la sexta plaga, la plaga del granizo y fuego, dice que el granizo estaba revuelto, dice fuego mezclado con el granizo. Imagínate, es desierto, no llovía porque es desierto, y dice que había granizo, el granizo es hielo. ¿Cómo? Hielo mezclado con fuego, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Es como Dios es tan poderoso que podía hacer eso. Dice, entonces, en la sexta plaga, el faraón, siempre que veía las de a veras con Dios, mandaba a traer a Moisés y a Aarón, y para que oraran por él y por el pueblo, pero no soltaba al pueblo. Cuando hubo granizo y fuego, hubo truenos también. Con esta plaga se acabaron los granos, de trigo, de cebada, granos, pero como el faraón no cedía, entonces Dios dijo, ok, mira, se acabaron todos los granos para comer, pero había dos, el de trigo y el de cebada, todavía quedaron esos para que pudieran comer. Pero como el faraón no quiso ceder, entonces mandó la séptima plaga.
el número 7, séptima plaga, y esa era langostas. Y las langostas, Dios mandó que las langostas se comieran todo ese trigo y toda esa cebada que quedó, lo que quedó, que se lo comieran ellos mejor, pero que no les dieran nada a los egipcios, porque porque el faraón no quería soltar el pueblo. Y Dios quería que Moisés le contara a sus hijos y nietos lo que había acontecido para que Egipto para que los hebreos fueran liberados. O sea que cuando Moisés tuviera más descendencia, quería a Dios que todo lo que había pasado antes nunca se olvidara, que siempre supieran que Dios estuvo con ellos y estaría con ellos todavía. Y la octava plaga, que ya no fue plaga, fue las tinieblas, les quitó la luz. Y como no dejó ir a los egipcios, a los hebreos, a los esclavos hebreos, entonces les dijo que ahora los primogénitos iban a morir. Hasta animales, y que los primogénitos de los israelitas no iban a morir, ni los animales. A ellos no les iba a pasar nada. Pero a los egipcios, a los primogénitos de los egipcios y a los primogénitos de sus bestias y de sus animales, sí les iba a pasar. Entonces, en el capítulo 12 fue la Pascua. La celebraron con un cordero para la familia, de acuerdo a lo grande de la familia. En el capítulo 12, versículo 37, los israelitas salen de Egipto y el faraón pidió ser bendecido y les pidió que se fueran y que se llevaran animales y animales y oro, y todos los egipcios les daban de todo para que ya se fueran, porque ya no querían saber de plagas, ya los estaban corriendo de a tiros, decían que se vayan ya, que se lleven todo, pero que se vayan. Y los israelitas habitaron Egipto 430 años. Estuvieron en Egipto 430 años hasta que Dios los liberó. Dice consagración de los primogénitos. Entonces, hubo una columna de fuego. Cuando ellos se fueron, Dios los protegió con una columna de fuego y nubes que los iba a proteger, y para que ellos no les pasara nada y estuvieran bien. En el versículo 14, en el capítulo 14 del versículo 31, los israelitas cruzan el Mar Rojo, y aquí los soldados y el faraón los persiguieron, y Moisés abre el mar para que pase el pueblo por el medio del mar, y los egipcios quedan adentro del mar, y Dios les azotó con aire fuerte, los acosó hasta que ellos huyeron, y los egipcios. Entonces todo el tiempo Dios estuvo defendiendo a los israelitas en todo momento. Entonces cuando todo eso pasó y ya estaban en un lugar, Moisés y María, una persona que se llamaba María, cantaron un himno a Dios que está en la Biblia. Dice que Moisés clamaba a Dios cada vez que necesitaba algo. Entonces llegaron a un lugar que se llamaba Mara, y era y allí había agua, pero el agua estaba muy amarga y no se la podían tomar porque sabía muy mal. Entonces Moisés clamaba a Dios, pues que le diera agua,
que se pudieran tomar porque todos ya estaban muy sedientos. Y Dios les mostró un árbol, le mostró un árbol a Moisés para que endulzara el agua de Mara, el agua del lugar que se llamaba Mara. Esto hizo con el agua, con la, entonces con el agua, para el agua, les dijo que cortaran pedazos de ese árbol y lo pusieran adentro del agua para que el agua fuera dulce, y eso hicieron y sí se pudieron tomar el agua. Luego, cuando no tenían que comer, Dios les dijo que les iba a mandar el maná, que eran copos como si fueran de nieves, que sabía como a leche y miel, yo creo, porque dicen que sabía dulcito, como bueno, pues, como pan. Y pues cuando fue el hambre les dio eso. Y luego otra vez pasaron por otro lugar y no había agua, entonces Dios sacó agua de las rocas para que no murieran de sed. Imagínate, Dios estuvo ahí en todo momento. En el monte Sinaí, ahí Dios le mostró los 10 mandamientos a Moisés. Todos escucharon los estruendos, hicieron leyes y jueces. Capítulo 23, versículo 20, el ángel de Dios guardaría a Israel. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Cuando subió al monte Sinaí y regresó, y ya estaban adorando un toro. Bueno, eso es más adelante. Entonces Moisés subió otra vez al monte Sinaí y Dios le estaba dando 2 tablillas escritas con su dedo, dice la Biblia. Y cuando él regresó, ya los israelitas estaban adorando un toro de oro, y entonces Dios estaba muy molesto y le dijo a Moisés que pues se arreglara eso, ¿verdad? Entonces Moisés les dijo a las personas que estaban ahí que cada familia tenía que arreglar ese problema, que tenía que, fíjate qué fuerte, eso fue muy fuerte, lo vi ayer y dije, híjole, qué fuerte, que tenía que cada familia tenía que matar a los que habían hecho el mal, porque eso estaba muy mal lo que habían hecho, porque por eso Dios ya les había dicho que solamente a él lo tenían que adorar, a ninguna estatua, a ningún nada de lo que había en el mundo tenía que ser adorado más que él. Y él no tiene una forma ni nada, él simplemente es él. Por eso dice, yo soy el que soy, porque no tiene un igual, no hay donde buscar. Entonces estuvo tan fuerte que los familiares mataron a los que hicieron la maldad. Y primero Moisés les dijo, los que estén conmigo, los que estén con Dios, vengan para acá, y los que estén con el toro o lo que quieran andar viendo, para aquel lado. Entonces los levitas fueron los que sí quisieron estar con él, y ellos tuvieron que hacerse cargo de los que no querían estar, pero cada familia con su cada cual. Y sí estuvo medio grave eso, porque los mataron. ¿Por qué? Porque andaban adorando algo que no era Dios. Pues el Antiguo Testamento está muy fuerte, es matanza, y dice Dios, no matarás, pero sí matas pero sí mataron, porque hubo guerras, hubo de todo, y sí mataron. Entonces pienso yo que no matarás si no tienes que matar, como si no tenían una guerra, pues no tenías que hacer eso, tenías que estar tranquilo, en paz. Pero pues si había guerras y todo, pues tenían que defenderse. Y eso pienso que es el mandamiento de Dios, que no hacerlo si no es necesario. Y de hecho hasta hoy en día así es la ley.
Si no te hace nada a nadie, pues no tienes que hacerle nada. Pero si alguien se mete a tu casa y te quiere hacer daño, pues tienes que defenderte a fuerza. Si no, eres tú o es esa persona. Y pues sí está fuerte. Creo que ni siquiera es necesario eso, pero bueno. Dice, en el becerro de oro fue en el capítulo 31, versículo 31 al 32. El becerro de oro. Dice, de ahí para allá ya viene lo del el arca, cuando Dios mandó hacer un arca, que esto del arca lo voy a hacer en otro video. Hasta ahí terminó lo de Moisés. Todo el tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento se hicieron muchos sacrificios de animales, mataban animales para que Dios estuviera tranquilo. Y lo del arca lo quiero apartar y hacerlo diferente porque quiero platicar acerca de tecnología y de por qué, de que antes había más tecnología que ahora y se ve en la Biblia, lo refleja porque lo dice claramente todo lo que pasó en ese tiempo. Pero lo voy a hacer en otro video. Ahorita terminamos con el pedacito de Moisés de cuando nació hasta cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, hasta luego amigos.